al doctor Mario Marín, quien va a estar a cargo de la charla Modelo de Ecuaciones Estructuradas, quien es investigador y docente universitario desde el 2006, actualmente labora como productor académico para la Dirección de Producción de Materiales de la UNED, ejerce como docente para la maestría académica en Educación a Distancia y Aprendizaje en Línea de la UNED. Además, es investigador para la Escuela de Educación de la Universidad de Wollongong, Australia. Tiene estudios en enseñanza de la matemática, docencia y psicopedagogía. Cursó su doctorado integrado en filosofía de la Universidad de Wollongong, Australia, y tiene una especialidad en gestión e implementación del e-learning para la Universidad de Hochschule-Volkswagen, Alemania. Sus principales intereses académicos se relacionan con investigación educativa y educación a distancia. Ha publicado 3 libros y actualmente trabaja en la publicación de diversos artículos científicos relacionados con el modelo estadístico del éxito estudiantil en educación a distancia y el aprendizaje en línea. Sin más demora, le cedo la palabra al doctor Mario para que podamos iniciar con la charla. Muchas gracias, estimada colega. Buenas noches. Un gusto para mí compartir con ustedes. Ya la segunda vez que los acompaño en UNSAP y pues agradecido de que me hayan invitado, de estar por acá y poder compartir un poquito con ustedes de mi trabajo, de lo que hemos venido realizando en los últimos tiempos y pues abierto a compartir con ustedes en este espacio, este tema y pues también al final pues observar cualquier pregunta que puedan tener. Voy a compartir mi pantalla para que vean mi presentación. Vamos a ver si me confirman si están viéndola, por favor. ¿Sí? Sí, sí lo vemos, Mario. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues como decía Evelyn, el tema que les quiero compartir hoy se trata de modelado de ecuaciones estructurales y pues es un tema que ha venido tomando mucho auge en las ciencias sociales y hoy me voy a enfocar precisamente en hablar acerca de cómo podemos entender a grandes rasgos, a grosso modo, esto para ver si podemos potencialmente utilizarlo en la investigación. Mi interés principal es promover la investigación y pues siento que este modelo se presta muy bien, este conjunto de modelos, por decirlo así, se va a prestar muy bien para muchos intereses en investigación, así que vamos a hablar muy en general, es una pincelada, no vamos a entrar en detalles estadísticos de fondo, no vamos a entrar en detalles de estudio de caso de fondo, pero sí vamos a hablar de las generalidades. Mi intención es darle una, como dicen el big picture, una fotografía muy amplia de qué es esto, de qué pueden hacer con esto, para qué se usa, quizás ya lo han usado, si lo han usado pues feliz de que venga ya entrando en nuestro entorno y pues presentarles, compartirles también ejemplos de que vean la variedad de aplicaciones que podemos tener. Entonces, pues sin más demora, arrancamos con esto. Vamos a ver por qué no avanza ya, ahora sí. Como una introducción, una breve introducción, les comento que en la actualidad, un poco lo que decía, el análisis de datos basado en modelado de ecuaciones estructurales se utiliza recurrentemente hoy en día para la investigación de ciencias sociales. Mucho más que eso, pero sí, como les dije, vamos a enfocarnos un poco más en esto, debido a su aplicabilidad para el estudio de fenómenos que requieren de observación indirecta. ¿Ok? Así que hoy vamos a introducir este SEM, así lo voy a llamar para recortarlo un poco, como una herramienta de análisis estadístico para la prueba de hipótesis simultáneas que involucren el uso de variables latentes. Y esa es una pequeñísima imagen de cómo se puede ver en una representación gráfica las interacciones que ocurren dentro del modelado de ecuaciones estructurales. Primero vamos a hablar un poquito, vamos muy brevemente a recapitular qué entendemos por mediación o observación directa. Bueno, pues hay fenómenos o hay términos o hay variables que no podemos o no debemos o algo nos detiene de observar de manera directa. Como cuando hablamos de satisfacción, por ejemplo, satisfacción al cliente, podríamos decir, bueno, evalúe de 1 al 10 la escala, que en escala de 1 al 10, ¿cuánto le da usted de satisfacción al servicio recibido general? Y hacemos una observación somera. Sin embargo, si queremos ir más allá y detallar a qué nos referimos, pues posiblemente sea necesario recurrir a que satisfacción se convierta en algo latente y que lo observemos a partir de diferentes indicadores.
Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, no sé si recuerdan el famoso índice de felicidad mundial en donde estuvimos muy altos durante mucho tiempo y no sé, la verdad, le perdí el rastro de esa estadística, pero es otro de esos términos que en ciencias sociales se suele buscar observación indirecta. Calidad de vida es otro de ellos. Inteligencia es uno muy recurrente en estudios de SEM. Adaptabilidad, por ejemplo, liderazgo, el burnout, que ahora está bastante popular el término, lo estamos investigando mucho con justificadísimas razones y pues son parte de estas variables que podemos abordar mediante observación indirecta. La distancia transaccional, finalmente tenemos una propuesta de ejercicio práctico para ver cómo podemos observar la distancia transaccional. Para quienes no reconocen el término, lo vamos a retomar más adelante. Y bueno, pues empezamos. ¿Qué es SEM? El modelado de ecuaciones estructurales es un marco general de modelado estadístico que integra diversas técnicas de análisis multivariado en un mismo modelo de ajuste. En ocasiones he leído inclusive libros muy serios que dicen que SEM es un diseño de análisis estadístico o que es un método de análisis estadístico. Pues yo difiero en ese sentido porque SEM encierra muchos términos, un conjunto de herramientas que se vienen a marcar acá y que, como dice ahí, es un marco general. Yo hoy voy a abordarlo desde una perspectiva muy genérica. Sin embargo, esto tiene tantas aristas que conforme ustedes se interesan en el tema y si los logra atrapar, si las logra atrapar en el tema y buscan por su lado, verán que esto tiene muchísimas aplicaciones viables. En general, SEM es una integración que surgió de la teoría de la medición, que viene de psicología de hace muchas décadas, de análisis factorial, que viene de psicometría inclusive, y por ahí en otras partes, de análisis de ruta, que también se le llama análisis de camino, no sé si les suena conocido, que esto viene, me parece que de econometría principalmente, de regresión multivariable y de ecuaciones simultáneas. Entonces, es una integración que surgió de todo esto y que principalmente se utiliza en el análisis de constructos, que son muy complejos, o que son multifacéticos, por ejemplo, en el sistema de medición que tenga las variables. En el análisis de sistemas de relaciones que ocurren de manera simultánea, por ejemplo, ¿dónde ocurre esto? En una teoría. Puede ser que yo proponga una teoría y esa teoría tiene diversas implicaciones y esas implicaciones ocurren de manera simultánea. ¿Cómo entonces puedo yo probar mi teoría? Bueno, SEM ha resultado útil para inclusive hacer pruebas de teorías, de modelos teóricos, de observaciones que han surgido de estudios empíricos que alguien dice, yo estoy viendo un patrón, comienzo a estudiar, a analizar y de repente los datos me coinciden. Amplío la muestra y quiero algo que realmente me integre todo, bueno, SEM es una posibilidad para ello. Y también para mi estimación de observaciones indirectas, que eso también lo comentaba en general. Se podría resumir de una manera tal vez un poco concha, grosera, que SEM es como decir análisis de ruta, pero con variables latentes. Y esos son los dos conceptos iniciales que vamos a tomar antes de regresar a una definición más amplia de SEM, ¿ok? No quisiera hablar demasiado, si puedo estar viendo mi reloj o cualquier cosa. Empecemos a hablar de variables latentes, que son esas dos cosas que les dije que íbamos a tomar. Para hablar de variables latentes, primero tenemos que recordar o tener en cuenta que la mayoría de los conceptos científicos sociales no son directamente observables, como mencioné antes. Inteligencia, moral, confianza, felicidad, no son directamente observables, sino que se miden o se valoran o se observan utilizando indicadores. Esto los convierte en construcciones hipotéticas o constructos o variables latentes. Es decir, que se miden de manera indirecta utilizando indicadores que sí logramos ver. Por ejemplo, en ese pequeño gráfico ahí tenemos 4 indicadores que me ayudan a encontrar lo que yo considero una variable latente. Si, por ejemplo, yo quiero calificar o evaluar satisfacción estudiantil bueno, satisfacción de ustedes que están al otro lado, con mi forma de expresarme, podría yo preguntar por diferentes indicadores y en un promedio, mal usando la palabra, encontrar una medición para mi variable latente general, ¿ok? Más específicamente, un ejemplo, podemos pensar en la varianza de un ítem, de un cuestionario, y ese se puede dar como una causa del constructo latente que queremos medir, o se puede dar como otros factores, por ejemplo, error, la varianza única. Veamos, si por ejemplo yo quiero hablar de felicidad, y en un cuestionario hago 10 preguntas acerca de felicidad, y resulta que, bueno, no voy a hablar de 10 preguntas, de una sola. Yo solamente pregunto, ¿qué tan feliz se siente usted con su vida hoy?
Y en el momento que pregunto, ya todos sabemos la parte matemática detrás de eso es bastante simple, entonces pensamos en la varianza en términos directos, que es cuando tiene que ver con el constructo como tal. Pero puede ser que hayan otros factores de variación, por ejemplo, el instrumento, la forma de la pregunta, la hora del día en que pregunté, el clima, en fin, muchos factores. Entonces, voy a partir de lo más básico para retomar el concepto de dónde hacemos la construcción de SEM de variables latentes para llegar a lo más amplio. Tenemos esta expresión en donde tenemos un valor medido, queremos encontrar un valor real y naturalmente en medio de eso, todos lo sabemos muy bien, hay un error sistemático. Entonces el diagrama de ruta para esta ecuación es básicamente ese. Eso no estoy diciendo nada novedoso, ¿verdad? Lo novedoso tal vez es que quizás yo quiero que ese valor real, que no lo conozco, no lo puedo conocer, lo quiero analizar, lo quiero estudiar a través de diversos valores observados. Es decir, ahora en lugar de tener una ecuación no identificada, quiero más bien identificar distintos indicadores para hablar de lo mismo. Entonces, yo, en lugar de buscar ese valor real, observo 4, porque en realidad no lo puedo encontrar, es una variable latente, observo 4 indicadores, 4 calificativos, 4 formas de ver esa variable. Y naturalmente, como todas están hablando de lo mismo, como están las flechas ahí indicadas, intuitivamente ustedes reconocen esto, están correlacionadas. Y esa correlación yo la analizo de uno a uno, hago todo análisis de correlación de ellos, o lo puedo expresar de otra manera, una manera que me es más cómoda hablando de SEM, y es que esa correlación, ese factor común de todas las variables, esa variación común, proviene, o más bien es explicada por esa variable latente. Esa es la forma básica de arrancar pensando en SEM. Entonces, una variable latente yo la voy a evaluar o la voy a tomar a partir de los indicadores. Y claro, cada indicador tiene su error sistemático, ¿verdad? Por otra parte, tenemos el análisis de ruta, que esto es la representación gráfica en diagramas de un modelo teórico utilizando una notación estandarizada. Esta es la notación estandarizada que usamos en SEM. Usamos óvalos para hablar de variables latentes, que ya las tomamos el concepto. Utilizamos rectángulos para hablar de variables observadas, indicadores pues. Hablamos de círculos para referirnos a errores de varianza. Unimos con doble flecha y curva la covarianza. Y la regresión, que en realidad acá también lo podemos referir como una causalidad, lo marcamos con una línea recta. Esto es como se puede llegar a ver un diseño visual, una ruta, un análisis de ruta de un modelo de ecuación estructurada. Ahí hay un montón de ecuaciones estructuradas, están modeladas, están representando algo a propósito. Ahí no se ve, y ya más adelante vamos a ver ejemplos. Ahí lo único que quiero que observen es las formas. Quiero que detallen que hay flechas llegando y saliendo de rectángulos, de óvalos, los circulitos que representan el error, y esas flechas, hay algunas que son rectas de regresión, y hay curvas con doble flecha de covarianza. Todo esto tiene un significado que ya lo vamos a ir desglosando, pero que quería enseñarles la fotografía general. Ahora sí, por ejemplo, vamos a examinar un artículo científico brevemente de un SEM, un modelo que se elaboró. En este caso, esto pertenece a salud ocupacional, desde la área de salud ocupacional. Este artículo habla acerca de el liderazgo en la promoción de la salud en ambientes de trabajo. Y vean que aquí quiero que lo identifiquen bien, hay 4 variables latentes, es decir, que no se observan de manera directa, sino de manera indirecta. Una de ellas, vamos a hablar de la primera, el burnout, que lo calificaron, lo observaron en términos de, vean qué curioso, esto es una teoría, alguien lo hizo, alguien lo planteó así, tuvo sus razones y el estudio, pues ahí está la cita si alguien lo quiere, bueno, sí, la cita, pues si alguien lo quiere rebuscar un poco. El cansancio emocional y el cinismo para poder evaluar las características, para poder observar indirectamente características de burnout. Tenemos el estrés, que acá el estrés lo desglosan como estrés producido por la socialización y también por el rendimiento en el trabajo. Tenemos recursos como otra variable latente que se produce acá. Dice que algunas variables, por ejemplo, está
los recursos disponibles en el trabajo, para el trabajo propiamente, recursos psicosociales, entretenimiento, recesos, etcétera. También tenemos esta otra variable latente, que es la promoción de la salud, el liderazgo para la promoción de la salud. Y eso también se explica mediante variables que sí se observaron. Quien hizo este estudio observó la conciencia acerca de la salud, la carga de trabajo, premios, la justicia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que este estudio hizo? Ese estudio planteó un modelo en donde se relaciona una explicación plausible a partir de hipótesis de cómo el liderazgo en la promoción de la salud afecta o estar interactuando, está relacionado con los recursos disponibles en el trabajo, con el estrés y con finalmente el burnout. Lo que podemos ver acá de los números, quiero que observen muy bien que cada flechita de regresión tiene un número, y eso es en base de -1 a 1, y ya ustedes saben, se refiere a correlación. En este caso, por ejemplo, podemos ver que los recursos son inversamente proporcionales a la carga de estrés que se observó, -0.76, y se encontró significativo, implicante. Lo mismo ocurre con los recursos disponibles. Entre más recursos, menos burnout. Pero vean el estrés como es una causa directa de burnout altísimo. Entonces, este es el resultado de un estudio que alguien realizó para poder unir todo esto, encontrar explicaciones y utilizar variables que sí se observan, esos indicadores en rectángulos, para llegar a esta explicación. O sea, esta forma de disponer las flechas, de unir las cosas, fue validada con datos que se recogieron, que se metieron en un software para poder encontrar estos resultados. Otro ejemplo de lo que se puede hacer con SEM, espero que ya estén comenzando a ver, mira, si esto puede ser útil por aquí y por allá. Ese es otro estudio del 2014, en donde este me parece que es de psicología, si no me equivoco, de trabajo social, por ahí andaba, y esto se trata acerca de los límites de las parejas en lo que tiene que ver con la relación, la interacción en redes sociales en la adultez media. Asociaciones de verdad y satisfacción, de confianza y satisfacción, perdón, de confianza y satisfacción, cómo se relacionan, cómo se asocian, y este que vemos acá se hizo 2 veces, se replicó. Vean que por ahí está una M y una W, refiriéndose a que este mismo modelo lo aplicaron en hombres y en mujeres, por aparte de los dos sets de datos, para poder encontrar una comparativa entre ambos. Y entonces acá otra vez vemos que hay en rectángulos variables observadas y en círculos grandotes variables latentes. En este caso, como ven, igual, 2 grandes variables observadas que no sabemos, en este caso habría que entrar en el estudio para ver cómo midieron la satisfacción con la relación y la confianza en la relación. Y por acá tenemos cómo estructuran todo esto y las explicaciones que fueron desarrollando hasta encontrar que el modelo daba la explicación que andaban buscando. Entonces, otro ejemplo más de cómo se usa SEM, de cómo se puede usar SEM para estos casos. Otro ejemplo más. Este me parece que es de salud. En este caso, ya aquí no son tan explícitos, sino que en el artículo nos tiraron ahí el resultado de cómo se relacionan las variables latentes que ya encontraron. Acá solamente se consideraron 4 observaciones generales, ingresos, educación, edad y género, para poder relacionar estas 6 variables latentes. Y este estudio lo que buscaba era encontrar vías digitales con respecto a percepciones positivas de la salud, y si la moderación, bueno, ustedes lo están viendo acá, y si se puede tomar una relación entre la edad y la satisfacción médica y las percepciones positivas de la salud en gente de adultos medios o mayores. Entonces, con el uso del Internet. Entonces, ahí ustedes pueden ver el juego de números, en donde estas son las conclusiones de un análisis muy amplio que se da. Entonces, primera parte, desarrollamos una teoría. Segunda parte, recogemos datos para probar esa teoría. Tercera parte, utilizamos toda esta maraña de relaciones gráficas y las metemos en un software, porque esto tiene muchas dimensiones, no podemos hacer un dibujo tan sencillo para poder hacerlo en papel, es caótico. Y finalmente, modelamos esto, lo sometemos a un modelo de estimación y ajuste para poder tomar conclusiones de qué tan bueno es
el modelado de los datos con respecto a la teoría que yo propuse. Y así nos damos cuenta si esto funciona o no. Otro caso más que quería compartir con ustedes, ese es un estudio que creo que también es este es en tecnología de alimentos, y vean ustedes cómo esta conclusión, esta es una imagen tomada del artículo científico que está citado ahí, vean cómo ya aquí lo que aparece son los R cuadrados, los betas, es decir, las cargas, los factores de carga, y cómo se relaciona y se correlaciona cada una de las variables latentes que escogieron para este artículo. Vean que muchas veces se informa, la persona investigadora revisa todo y lo informa en detalle en el gráfico, pero muchas veces hacemos un resumen, lo presentamos y pues reportamos todo esto. Pero al fin y al cabo son 4 ejemplos de cómo el modelado de ecuaciones estructurales han sido utilizados en ciencias sociales de muy diferente naturaleza, desde salud pública hasta educación, para poder hacer análisis de datos de lo que hablamos precisamente, y entonces podemos llegar a recapitular de manera más amplia qué es SEM. Ahora, ya después de haber visto ejemplos, yo creo que es justo poder reconocerlo como una familia de técnicas estadísticas de métodos multivariables que combina análisis factorial con análisis de regresión. Creo que eso ya lo pudieron ver ahí en los dibujos, para proveer un marco de análisis para variables tanto explícitas como latentes que surgen de combinar modelos de medición. Eso es importantísimo. Y la multiplicidad de relaciones hipotéticas que ocurren simultáneamente. Entonces significa que a partir de un constructo teórico, yo puedo comenzar a ver, verificar, explorar relaciones con uso de datos para saber si tiene sentido mis hipótesis o no. SEM toma un conjunto de hipótesis causales, como decía, basado en teorías o en resultados de estudios empíricos, o un conjunto de supuestos acerca de relaciones causales entre variables de interés, y retorna un conjunto de implicaciones lógicas del modelo que hipotetizamos, que podría incluir hasta relaciones no directamente específicas en el modelo. Eso es otra parte que va a ser importantísima, interesantísima. Puede ser que inicialmente nosotros propongamos un modelo y, explorando dentro del uso de estas herramientas, nos demos cuenta que hay relaciones que no consideramos inicialmente. Hacemos modificaciones, verificamos los ajustes y proponemos una teoría inclusive mejor que la que inicialmente pensamos. Cuestiones estructuradas también se conoce como otros nombres, por ejemplo, análisis de estructuras de covarianza. También lo pueden haber escuchado como análisis de relaciones lineales estructuradas. Este es muy famoso porque Lisrael fue quizás la primera aplicación que se hizo específicamente para trabajar SEM. Y una que realmente me disgusta, que es modelado causal. Tiene razones de fondo por la cual no se trata solamente de modelado causal, sin embargo es una forma en la cual se le conoce. Software que utilizamos en SEM, que tal vez ustedes lo han visto por ahí. Bueno, Lisrael, que les mencionaba, MPlus, Calis, son muchos, algunos son de pago, algunos son gratuitos. CPath, EQS, Amos es muy popular porque pertenece a SPSS, es una extensión de SPSS. Stara es otro que también es muy famoso y muy poderoso también. Y en R, que creo que la gran mayoría de haber atravesado un momento de R para análisis estadístico, no precisamente es que trae software implementado para SEM, sino que hay que descargar el paquete llamado Lavan. Ahora están desarrollando un tercer paquete y otro más, que no recuerdo ahorita el nombre, pero Lavan es muy popular y muy conciso, muy fuerte, que se descarga y se anexa y se corre en R. Entonces es una posibilidad de software gratuito para hacer análisis SEM. Acá les tengo una imagen de cómo se ve. Este es SPSS Amos. Es el que quizás me es más familiar porque cuando empecé a utilizar SEM es lo que había disponible por licencia inclusive. Sin embargo, como es de licencia y es muy cara, pues rápidamente me tuve que mover a otros. Y además, algo muy importante, los estimadores estadísticos que se usan para SEM no siempre aparecen en todos estos software. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis de datos que requiere un estimador mucho más robusto de lo habitual, por ejemplo, Maximum Likelihood, lo que tengo que hacer es recurrir a un software que sea más potente, que incluya estimadores más robustos. De eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, así es como se ve Amos, que es donde se corre en SPSS. Pasos. ¿Cómo hacemos? Ahora sí, ya les he hablado de la generalidad, de la conceptualización.
No puedo profundizar por razones obvias y fuera de la charla con todo gusto, si quieren que compartamos un poco más de información, yo agradecido de la atención, pero acá voy a ser breve, voy a ser general, así que me disculpo de antemano si se quedan como pensando, pucha, aquí falta información. Claro que va a faltar muchísima. Eso es apenas, como les dije, el gran panorama, el panorama amplio de cómo vamos a entrarle a esto. Estos son los 5 pasos generales de la familia SEM. Especificación de un modelo, identificar el modelo, que es un proceso matemático, la estimación, que es el proceso estadístico, la reespecificación, que es un proceso de exploración, de mejora, y finalmente el reporte, que eso es quizás ya el inmediato, que ya todos sabemos del reporte de qué se trata. Vamos a utilizar un ejemplo, digamos así, disculpen mis perros, haciendo bulla de fondo. Digamos que vamos a utilizar acá estos 5 pasos, un ejemplo para irlos ilustrando un poco de uno en uno. Primero, decimos que la teoría de la distancia transaccional, creo que la han escuchado, es una teoría clásica de educación a distancia y ha cobrado especial vigencia en tiempos modernos. Últimamente la estamos usando muchísimo porque ahora estamos en esto de que, claro, como la pandemia nos empujó a socar ahí tuercas y movernos a la virtualización de la educación en muchos sentidos, y no estoy hablando de la UNED mucho más, y bueno, en la UNED se potenció muchísimo también, se ha recurrido al análisis, al estudio de propuestas didácticas para la educación a distancia. Esta teoría, en síntesis, puede ser muy breve, se define como una brecha, nos habla de distancia transaccional, nos incluye este término. Nos dice que la distancia transaccional se define como una brecha de entendimiento entre estudiantado y docencia, que es causada por la distancia geográfica que debe acortarse mediante procedimientos y estrategias en el diseño instruccional y la facilitación de la interacción. Y tales procedimientos y estrategias se abordan inicialmente a través de 3 constructos: diálogo, estructura y autonomía. O sea, ya estamos hablando de 4 constructos acá: distancia transaccional y las otras 3. ¿Okay? En síntesis, la teoría de la distancia transaccional esta teoría propone que el nivel de distancia transaccional entre estudiantado y docencia es un proceso de educación a distancia que puede estimarse en términos del nivel de diálogo, el nivel de estructura y el nivel de autonomía. Entre más diálogo hay en la relación estudiante-docente, menor es la distancia transaccional. Entre más estructura hay en esa relación, en el desarrollo de un curso, por ejemplo, mayor es la distancia transaccional, y a mayor nivel de autonomía estudiantil, menor la distancia transaccional. Entonces, esta teoría, en un principio yo comienzo a pensar cómo se relaciona. Son variables que voy a observar de manera indirecta. Y yo planteo, eso es una forma de plantearlo, lo planteo así. Puedo pensar en una distancia transaccional como un resultado observado del diálogo, la estructura y la autonomía de cómo ellos interaccionan, y ahí viene la ecuación de fondo. Entonces, la primera parte para hablar de especificación de modelos en variables observadas. La especificación del modelo en SEM se refiere a la representación de un modelo. Estos son proposiciones teóricas en forma gráfica. Este utiliza la notación que hablamos antes, de cómo voy a incluir variables y sus relaciones hipotéticas, y por lo general una especificación del modelo se representa mediante un diagrama de ruta, justo con lo que les hablé antes, con los mismos elementos que ya conversamos. Para este caso, podemos decir que estas 4 relaciones podrían llegar a verse más o menos así, en donde, digamos, estos son supuestos, esto es algo que tiene fines ilustrativos solamente. Digamos que alguien propone que el diálogo en la instancia transaccional en la oferta de una asignatura en línea se observa mediante 4 variables que sí son de indicadores de observación directa: comunicación sincrónica, comunicación asincrónica, interacción con colegas y frecuencia de comunicación. Supongamos que hay una escala de evaluación, de medición para estas 4, que son variables observadas, y con ellas voy a construir, a observar la variable diálogo. Lo mismo con estructura: formato, diseño, navegabilidad, recursos. Hay una forma de medir esto, y entonces tomamos esas mediciones y vamos a la variable latente, estructura. Y lo mismo para la última. Entonces, este esquema que estamos viendo acá ya comienza a tener tintes de una notación de SEM, del conjunto completo de estas ecuaciones que simultáneamente se están dando. Hay un montón de relaciones hipotéticas ahí. Estamos proponiendo que distancia transaccional se puede medir de esta forma. Y entonces esa es la primera parte: especificar la ruta
de relaciones, todas las relaciones que se van a dar en el sistema de ecuaciones estructuradas. Vamos a un segundo paso, que es bastante delicado porque significa que ya recogimos todo el set de datos, toda la base de datos completa de las variables observables que indicamos. Entonces, primero, la identificación del modelo se refiere al proceso de verificar que es matemáticamente posible derivar una estimación única para cada parámetro en el modelo. En un modelo pueden haber muchos parámetros, naturalmente, y cada uno debe tener una estimación única para que nosotros demos por satisfechos que el modelo corre, por decirlo así. Y esto, a nivel en términos estadísticos, lo que vamos a observar es que cada variable tenga una escala de medición fija, con un factor de carga igual a 1 y grados de libertad mayores a 0. Esto es para asegurarnos de que no hay un error, que se produce un modelo único. Se puede utilizar un software especializado para identificar el modelo, naturalmente. Sin embargo, hay bastantes supuestos estadísticos que tenemos que cumplir. Si no, no vamos a poder correr efectivamente un modelado de ecuaciones estructurales. Tenemos que buscar datos que falten, datos perdidos, valores atípicos multivariados, colinearidad extrema, normalidad multivariante, definición positiva y el tamaño de la muestra. Estas son las cosas que tenemos que probar antes de poder recurrir al análisis en el software. Ahora sí, lo que les comentaba un poco antes, en SEM es posible utilizar métodos de estimación, por ejemplo, el más básico, el más clásico, el que se usa con mayor regularidad es el de máxima verosimilitud, o también se suele utilizar, dependiendo del tipo de variables, la regresión por mínimos cuadrados. Sin embargo, por la naturaleza de los datos o por las escalas de medición, a veces se nos queda corto y necesitamos recurrir a métodos más robustos de estimación, como bootstrapping o, por ejemplo, que se llama la media ponderada de mínimos cuadrados y varianza ajustada, que nos ayuda muchísimo ahora sí a ver, por ejemplo, variables de naturaleza binomial. Entonces, esto es un conjunto de información, de valores estadísticos por aplicar para que cada variable que vayamos a considerar en el modelo sea observada y no sea cortada del modelo, sacada del diseño para poder considerarla y ejecutarla. Entonces hay que entender muy bien la naturaleza de los datos, limpiar muy bien esa base y entonces ahora sí, vamos a procesar toda esa base de datos, meterla en el sistema y lo primero, antes de ver si es bueno o no el modelo que nos produce, es ver si realmente es modelable dentro de estos términos. Yo sé que es un poco general, pero como les dije, lo que quiero es como invitarles a que esto es posible, a que esto es totalmente accesible, que los resultados son muy, muy interesantes y pues avanzamos acá con una representación. Acá lo que les mostré antes. Este es el esquema, la especificación del modelo. Y entonces, esto es lo que me devuelve básicamente el software. El software me dice si el mínimo se obtuvo, cuál es el chi cuadrado, los grados de libertad, la probabilidad. Esto es lo que me dice. Esto es algo así como un reporte de que el software corrió la base de datos y encontró que es matemáticamente viable como modelo. Si no, tengo que comenzar a buscar errores posibles en el modelado, en el ajuste, perdón, en el acomodo de los datos, en la revisión de los datos. Esto, una vez que yo estoy seguro que obtuve un modelo, no sé si el modelo es bueno o malo, solo es un modelo, viene la parte de estimarlo como tal. Corremos el estimado del modelo y bueno, después de haber obtenido los resultados, se realiza su estimación. Este proceso se realiza mediante software estadístico especializado, que ya les comenté. Se representan las relaciones teóricas en el modelo a partir de evidencia de los datos de la base que obtuvimos. Cada parámetro en el módulo requiere un estimador para determinar su poder diferencial y una prueba de hipótesis. Y por lo tanto se determina una función de ajuste interna muy amplia y se usa para minimizar la diferencia entre los parámetros y los estimadores. Esto es bastante estándar. Yo estoy seguro que lo han usado en una cantidad exagerada de otros métodos y entonces quiero que vean lo familiar que se puede volver esto. Luego, los estimadores obtenidos se utilizan para probar el modelo, para determinar en qué medida el modelo teórico está respaldado por los datos muestrales obtenidos. Eso es lo que queremos. Queremos ver si se ajustan los datos recogidos para poder dar una explicación. Como ven, se parece muchísimo a cualquier otro estimador estadístico. ¿Okay? Eso es lo que están buscando. Aquí esta foto es totalmente ilustrativa para recordar que estamos buscando un proceso de estimación. Sin embargo, en SEM, como son tantas relaciones ocurriendo al mismo tiempo, pues no podemos poner un gráfico así, ¿verdad? Una vez el conjunto de datos consolidados en pareja con el modelo y se carga en el software siguiendo la especificación del modelo, la parte gráfica, entonces obtienen los estimadores. Luego se genera una función de ajuste y se utiliza para explorar relaciones entre valores teóricos y valores empíricos.
Si el ajuste es bueno, entonces hemos encontrado una explicación plausible del modelo y vemos que sí es viable. Los valores empíricos obtenidos se utilizan luego para evaluar la bondad de ajuste, lo que les acabo de decir, y se produce una serie de indicadores para refinar o para ajustar lo que se propone. El chi cuadrado es el indicador de ajuste básico, sin embargo, lo digo así, es muy malo en SEM. ¿Por qué razón? Tiende a ser poco realista, lleva a conclusiones erróneas cuando las muestras son significativamente grandes. Y en SEM casi siempre tenemos que trabajar con muestras significativamente grandes. Entonces recurrimos a otros estimadores, a otros indicadores. Quizás han escuchado por ahí el índice de ajuste normalizado, el NFI, también el CFI, el índice de ajuste comparativo, o índice de Tucker-Lewis del TLI, que son indicadores específicos, que son reconversiones de escala de chi cuadrado, que le baja el impacto del tamaño de muestra y que nos dan rangos entre 0 y 1 para buscar ajustes perfectos. Un 1 es ajuste perfecto, un 0 es no hay ajuste. Y se comparan los modelos propuestos con los modelos nulos. Y por lo general, regla empírica, los valores de ajuste mayores al 90% nos dicen que hay un buen ajuste en el modelo. Otro indicador se le llama algo así como el ajuste malo. Se busca el ajuste malo. Lo que se busca es jugar con la varianza. Y se habla de que valores por debajo de 0.05 se consideran de buen ajuste para el modelo. O sea, al revés. Este se llama RMSEA o error cuadrático medio de aproximación de Steiger-Lane. Y precisamente buscamos eso. 0 es ajuste perfecto, 1 es sin ajuste. Así que buscamos valores por debajo del 5%. Así es como se ve en esa tablita el resumen que nos da el software una vez que hemos hecho la estimación del modelo. Vean, por ejemplo, este chi cuadrado es un disparate, no nos dice nada. Evidentemente nos dice que él no sirve para nada en el moderado. Esto pasa porque, observen acá, estos grados de libertad nos indican que la muestra es absurdamente grande y sin embargo, a veces, si no es con muestras grandes, tendríamos problemas de ajuste. Y estos 4 son los resultados de los estimadores que les menciono acá. Entonces yo, para poder valorar si el ajuste, si el modelo que propuse es bueno o malo, inicialmente lo que hago es esto. Observo si este es menor del 5% y si estos otros son mayores del 90%. ¿Qué me dice esto entonces? Bueno, lo que sea que yo metí ahí, no hay un ajuste ideal. Hay un ajuste, sí parece que se da, pero no es algo que yo pueda decir que parece un buen ajuste. Hay otros tantos estimadores que se han ido desarrollando para datos específicos que podemos considerar. Yo estoy hablando acá en forma general, como les mencioné. Finalmente, una vez que tenemos eso, vamos a la parte de reespecificar el modelo. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Bueno, este cuarto paso es un procedimiento para refinar o ajustar las pruebas del modelo. Esto se realiza con el fin de mejorar el ajuste de las pruebas en términos de cumplimiento de ciertas relaciones que no se explicaron bien por el procedimiento inicial. Puede ser que mi propuesta teórica parecía muy bonita, pero no se ajusta a la realidad. Entonces yo hago ajustes exploratorios para saber si encuentro un modelo que explique mejor lo que encontré en los datos. Este proceso también se denomina modificación del modelo, debido a que es típico que cualquier modelo de prueba inicial muestre un mal ajuste o que no sea tan fuerte como el que se esperaba y por lo tanto se puede modificar. Este paso incluye cualquier modificación del modelo inicial y evaluaciones posteriores. Por ejemplo, relaciones que yo no consideré y que alteran el modelo inicial y que me ayudan a proponer un mejor ajuste. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo se vería esto. Cuando yo hablé de distancia transaccional, lo que propuse y cómo se relacionan, supongamos que ahí me dio un mal ajuste, que fueron los datos que mostré primero. Pero entonces yo propongo un montón de cambios en el mismo software, voy ajustando. ¿Y qué pasa si relaciono esta variable con esta? Se hace a nivel gráfico. Pego una línea con la otra, corro el modelo, me reviso los términos, voy ajustando hasta llegar a conclusiones, por ejemplo, que para que ese modelo se ajuste mucho mejor, lo que pasaba es que no observé que hay una covarianza muy lógica, una correlación entre diálogo y estructura. Una entre estructura y autonomía y una entre autonomía y diálogo. Resulta que esos 3 constructos están íntimamente correlacionados y yo no lo había propuesto en la primera corrida del modelo. Hice los ajustes y obtuve una mejora. Una mejora que logro ver acá, en donde el modelo que yo corrí inicialmente tenía estos ajustes que les mostré antes y el que corrí después me da estos. Un RMSA menor al 5% y los otros valores mayores al 90%. Y me dice, mira, sí, tu modelo y tus datos sí tienen un ajuste viable, sí es plausible,
tu teoría. Y bueno, finalmente yo voy al reporte de datos, en donde naturalmente esto incluye la descripción del modelo inicial o de prueba, luego la descripción de los datos de ajuste, la presentación detallada de los pasos anteriores, la exploración de ajuste de los datos y la justificación de la validez de la reespecificación. ¿Por qué es válida la reespecificación que hice? Para finalmente entrar en el análisis de las conclusiones. Un resultado en educación a distancia. Esta investigación la realicé. Este es un modelo teórico de interacción entre estudiantado, docencia y entorno virtual que yo propuse para estudiar el éxito académico en el aprendizaje en línea. Este lo que me dice es que el éxito estudiantil es resultante de la interacción entre los términos de estudiantado y todo su aporte dentro de la ecuación, docencia y el contexto en educación en aprendizaje en línea, que en este caso son los LCMS. Y cada uno de esos son variables o constructos, variables latentes, que puedo observar a partir de una serie de identificadores. Toda esa correlación, esa correlación que se ve ahí, esa interacción que se ve ahí, es una forma gráfica que después se expresa en términos SEM de esta manera, y que al correr el modelo me dio esos resultados. Y me llevó a observar, como ven acá, que este factor es altísimo. Los factores relacionados con la docencia son altísimos en lo que tiene que ver con determinar el éxito estudiantil, que logramos observar a través de rendimiento estudiantil, satisfacción estudiantil y persistencia, o continuar, no desertar. Entonces, esto es como se ve el resultado de un montón de datos que logramos meter en el sistema, correr, formular y plantear resultados teóricos. Entonces, esto es como se ve una corrida completa de SEM a partir de un modelo teórico que planteé inicialmente. ¿Okay? Entonces, en resumen, el modelado de ecuaciones estructurales es un marco lógico para el análisis de datos, útil para trabajar con variables interrelacionadas de forma simultánea. Un enfoque SEM permite operacionalizar variables que se consideran a la vez dependientes e independientes, variables latentes, que ya las vimos dentro del sistema, dentro del mismo modelo. SEM combina el análisis factorial y el análisis de regresión para proporcionar un marco cuantitativo para análisis de datos que involucran variables explícitas y latentes, revueltas todas, modelos de medición y múltiples relaciones hipotéticas que deben probarse simultáneamente. Y SEM ha probado ser especialmente útil en ciencias sociales para probar propuestas teóricas o supuestos que surgen de estudios empíricos. Quisiera recomendarles esto, yo sé que les queda la grabación ahí, para quienes se emocionaron un poco, que dijeron, sí, esto es viable, esto es posible, pues que revisen aquí algunos libros que considero muy provechosos, muy didácticos para ingresar en el análisis de datos. Estos 4 que tengo por acá. Y finalmente, esto no es precisamente de SEM, pero invita a SEM, y es la investigación basada en estudios de caso, que también está muy popular, se están haciendo muchísimos desarrollos en investigación científica, social, en ese sentido, y pues aquí les quería dejar esa bibliografía recomendada. Y pues bueno, pues esa ha sido la presentación que quería compartir con ustedes para hoy, y pues muy agradecido del espacio, del tiempo que me han dado, y pues acá estoy abierto a las preguntas que puedan haber surgido. Encantado de haber compartido. Creo que ya dejé de compartir de pantalla, si gustan. ¿Sí? Muchas gracias, Mario, por la charla. Súper interesante. Entonces abrimos el espacio para consultas o comentarios que quieran hacer sobre la charla que acaba de dar Mario. Bueno, buenas noches. Mario, Buenas primero, noches. nada más agradecerte por la charla, por aceptar la invitación. Como te dije, siempre nos colaboras. Muy interesante la charla. Lástima, pues el tiempo ahora siempre nos gana, y sabemos que, bueno, lo explicaste a lo largo de la charla, era una introducción y como una generalidad de lo que es el modelo, porque si nos hubiera gustado, tal vez para una charla futura, profundizar más en este último ejemplo, ¿verdad? Donde tocaste propiamente lo del éxito estudiantil, ¿verdad? Y cómo influye el contexto, la enseñanza, lo que es la parte docente y demás. Explicar un poquito ya más a fondo, digamos, cómo
cómo se relacionan todos estos factores que tomaste en cuenta para el estudio, pero de una vez pues te queda la invitación para una actividad posterior, ¿verdad? Y tal vez podamos ampliarlo. Muchísimas gracias, Mario, de verdad. No, muchas gracias a vos, Cristian. Excelente, encantado más bien. José Flores tiene una consulta, si gusta puede activar el micrófono y hacerla. Muy buenas noches. Hola, José. Bueno, he estado, creo que más que todo en este año y pasados, viendo la tendencia, ¿verdad? Que a nivel laboral necesitan muchos analistas de datos y he visto, bueno, había aparecido ese enfoque del CEM, pero también habían otros. Entonces mi consulta, bueno, usted que tiene más experiencia, ¿y qué ventajas tiene más que con respecto a los otros? Por ejemplo, si se me ocurriera formar una carrera nueva en este tema, digamos, si es más factible poner un curso del CEN que tal vez otros enfoques o si es importante considerar otros. Muchas gracias, José. Excelente pregunta. En realidad, todo depende del diseño, podemos llamarlo experimental, diseño que propones para tu estudio. Entonces, si vamos a utilizar SEM es porque hemos detectado, como decía al principio, que hay un conjunto de relaciones hipotéticas que ocurren simultáneamente y acá, entonces vos planteas, bueno, si yo hago esto, por ejemplo, si propongo variables binomiales y estoy pensando en una regresión logística, por ejemplo, lógica, o por ejemplo, yo digo, no, acá esto más bien tiene muchos tonos de análisis factorial, o por ejemplo, estoy pensando en aprendizaje de máquina, en donde las variables se relacionan de una manera específica y necesito seguir ciertos diseños, es donde comenzamos a buscar líneas de investigación estadística y los métodos que son más aptos para lo que estamos proponiendo. Cada diseño es diferente y solo usamos SEM cuando nos damos cuenta que se adapta a la necesidad de lo que estamos planteando. Entonces, ¿cómo nos orientamos a SEM? Detectamos que hay teoría de fondo o asunciones teóricas, hipótesis, en donde simultáneamente están ocurriendo relaciones que quiero probar con datos. Difícilmente te puedas encontrar otro método específico para esta caracterización que te acabo de dar. Es donde nos invita esto a entrar con SEM. Por ahí iría la selección, José, pero en realidad hay que tener un libillo de posibilidades de por dónde entrarle al abordaje del diseño estadístico. Muchas gracias, Mario. Si hay alguna otra consulta o comentario. Ana Jiménez nos dice que excelente charla, que es muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguna otra comentario, consulta? Bueno, parece que no hay más consultas o comentarios, Mario. Entonces, agradecerle nuevamente por la excelente charla y esperamos, como lo mencionó Cristian, contar más adelante con su presencia y poder profundizar más sobre el tema. Claro que sí, encantado. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Recordarles a todos que, bueno, a las 7 inician los talleres, entonces conectarse por el mismo enlace del martes y invitarlos a mañana conectarse puntualmente a las 5 de la tarde para la mesa redonda. Entonces, buenas noches y nos vemos en los talleres.